hoy yo voy a predicar este mensaje que el Señor nuestro Dios me ha dado, que simple y sencillamente intitulé de esta manera: yo estoy con vosotros. En el capítulo número 1 del profeta Ageo, voy a leer el verso número 13 solamente para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El profeta Ageo, en el capítulo número 1 y en el verso número 13, en el nombre del Señor nuestro Dios. Amén. Voy a esperar que lo tengan los que lo buscaron. Muy bien, la palabra del Señor nuestro Dios dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Algunas otras versiones, según la versión que usted lea, si usted lee la versión Dios Hoy, que es una versión católica, la Biblia dice de esta manera: el Señor dijo a su profeta Ageo que hablara estas palabras. Yo, el Señor, estoy con ustedes. Yo, el Señor, lo he dicho. Y de acuerdo a la versión que usted lea, le pido al hermano Jerry o a quien está ahí atrás, le pido a nuestra hermanita Ade que por favor, Jay, me ponga por favor la nueva versión de la Biblia de la lengua actual. Y vean lo que dice la versión nueva de la Biblia de la lengua actual. Pero el profeta Ageo dice: los tranquilizó, escuche bien. Y luego les dijo: les aseguro que Dios les daría su apoyo, o les dará su apoyo. Entonces, esto obviamente es lo que dice la Biblia. O sea, Dios les aseguró por las palabras del profeta que Él estaba allí. Y eso es lo que yo hoy quiero predicar. Ahí me deja ese texto y usted me sigue con los demás en la nueva versión. ¿Hacemos eso? Gracias. Entonces hoy yo, como dije, voy a predicar de este título, que el título obviamente es un título pequeño, sugestivo, pero bien profundo. Por eso dice: yo estoy con vosotros. Alguien dígale al Señor: nos da gusto, alegría y te agradecemos, Señor, que tú estás con nosotros. Deseamos que tu palabra hoy nos enseñe, nos bendiga y nos prospere según tu poderosa voluntad, amoroso Dios y bendito Padre, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Buscamos hoy la dirección y el poder de tu Santo Espíritu, que toque nuestra mente, que nos dé discernimiento, que sea hecha tu voluntad por la grandeza de tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense por favor un momento. Le voy a pedir a alguno de los músicos: deme un cordless, en caso si me pega aquí tos, apago uno y prendo otro. Amén. Y así me lo retiro cada momento. ¿Verdad que sí? Muy bien. Yo voy a tomar solo 25 minutos para hacer esto, máximo 30 minutos. Cuando los músicos vean esto, se vienen aquí y el praise team. Gracias, hijo. Yo le quiero agradecer mucho al Señor por este privilegio y oportunidad. Ahora, este tema que yo hoy toco, o este título de la palabra, yo quiero decirles algo específicamente. Esta palabra, con vosotros, o yo estoy, ¿verdad?, con vosotros o con ustedes, es una palabra que nosotros tenemos que entender. Si no lo entendemos secularmente, nosotros podemos errar en el sentido bíblico también. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que están en la Biblia se disciernen por el poder del Espíritu Santo, por no decir todo, pero todo se debe de discernir así por el poder del Espíritu Santo. Pero nosotros llegamos a tener una mayor comprensión cuando entendemos los significados seculares. Ahora, la palabra, obviamente, lo que es el verbo, que es un verbo capilativo, estar, nosotros tenemos que entenderlo. Y esta es una expresión para determinar el estado, obviamente, de un sujeto, de algo, como por ejemplo, dicho de una persona o una acción de una cosa. Y lo dice: esta palabra estar es existir, hallarse en este o en aquel lugar. Estar es el lugar o situación. Estar es la condición o de modo de actuar también. Entonces nosotros usaríamos esto. Si nosotros queremos comprender
La palabra estar, y si lo usamos, también debemos usarlo como decíamos al principio, prenominalmente. O sea, Dios nuestro Señor está con nosotros. Él existe en medio de las situaciones, en medio de nuestras condiciones, en medio de cualquier lugar. Dios nuestro Señor está con nosotros. Y eso es lo importante que nosotros como iglesia necesitamos saber. Ahora bien, ¿por qué Dios nuestro Señor le aseguró esto a su pueblo Judá en aquel tiempo por medio del profeta Ageo? Dios le aseguró eso porque el pueblo del Señor, el pueblo de Judá, que supuestamente es el pueblo de la alabanza de Dios, eso es lo que quiere decir Judá. La palabra Judá, según el hebreo, quiere decir alabanza. Era el pueblo, la tribu del Señor que alababa al Señor, pero estaban en un estado deplorable y ellos fueron los que provocaron ese estado. El pueblo que tenía que estar feliz, el pueblo que tenía que radiar alegría, el pueblo que tenía que retransmitir de que Dios estaba allí con ellos. Ellos estaban en un estado que nadie quería estar, y eso lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Hoy nosotros necesitamos que Dios nuestro Señor exista con nosotros, esté con nosotros, vaya con nosotros, venga con nosotros en toda situación de nuestra vida. ¿Por qué? Porque esto es lo mejor para nosotros. Ahora, ¿cómo cayó el hombre en esta condición cuando Dios en el principio, habiendo hecho al hombre según la Biblia en el capítulo 1, a imagen y semejanza de él, el hombre cayó en una situación deplorable, tanto que fue destituido, quitado de la presencia de Dios, porque el hombre quiso separarse de Dios? Quiso pensar por sí mismo, obrar por sí mismo, y hizo la voluntad de Dios a un lado. Y eso fue lo que llevó al hombre a estar a un lado de la presencia de Dios nuestro Señor. Cuando actuó por él, cuando pensó que él ya la tenía hecha, como decimos los mexicanos. Y eso Dios nuestro Señor vino ahora para quitarlo y toda la humanidad tuviera acceso obviamente delante de su presencia. Cuando el hombre peca, se rebela contra Dios, Dios obviamente habiéndolo establecido en el huerto del Edén, Dios le dice: tú eres la corona de la creación, tú eres lo que se va a enseñorear de todo, yo te voy a usar, tú le vas a poner los nombres a todo lo que está criado y lo que tus ojos pueden ver. Y la Biblia dice que así fue hecho. Pero un día el hombre decidió por su propia voluntad, porque no le fue suficiente todo lo que Dios había hecho por él y todo lo que Dios le había dado. Y el hombre se separa de Dios, y trayendo obviamente una consecuencia no solamente para Adán y para Eva, sino para toda la raza humana hasta este día. Por eso la Biblia dice en Romanos 5 que por un hombre, este es Adán, vino el pecado, la desobediencia que trajo la muerte espiritual y la condenación a todos los hombres. Pero por otro hombre, que este es Cristo nuestro Salvador, Dios encarnado en su manifestación en carne, vino obviamente la bendición y la vida por la obediencia de él. Hoy nosotros tenemos que darnos cuenta que es una forma de vida, tanto como está mi mano izquierda y mi mano derecha, estando con Dios o separado de Dios nuestro Señor. No es verdad lo que el secularismo o el mundo le enseña a las personas, que la vida es toda igual. Eso no es verdad. Usted que tal vez vive en un apartamento o en una pequeña casa de unos 1,200 o 1,400 pies cuadrados, si usted fuera movido a una mansión como Mar-a-Lago del presidente o el expresidente, ahora presidente Trump, usted no puede decir: es lo mismo vivir en esta casita que vivir en una mansión. No es verdad. No es lo mismo comer obviamente en McDonald's que ir al Atlantis a comer. No es verdad. Y esa es la realidad.
Lo que yo hoy quiero dejar bien claro antes de entrar en mi prédica, que usted necesita entender que es una cosa estar sin Dios y es otra cosa estar con Dios a tu lado en tu vida. Si ese aplauso es para el Señor, dáselo con todo tu corazón, y esa es la verdad. A mí nadie me va a poder contar diferente. Yo viví 31 años de mi vida sin Dios, haciendo y viviendo como yo quería, y tenía obviamente lo que era el producto de ese estado de vida. Ahora tengo 29 años, casi 29 años, no, ya cumplí 29 años, ahora en diciembre 2, y yo le quiero decir esto a usted: sé perfectamente lo que me ha pasado, sé cómo se vive en un estado y sé cómo se vive ahora en otro estado. Hoy mi vida no va por este rumbo, por este mundo, sin rumbo, sin Dios y sin esperanza. Por eso la Biblia declara en el capítulo número 2 de la carta a los Efesios, en el verso número 11 hasta el verso número 13, y esta es una gran verdad que la palabra del Señor nuestro Dios nos enseña. Y el apóstol Pablo declara, obviamente los judíos los llaman a ustedes los incircuncisados, o sea, incircuncisos. Él está hablando del pueblo gentil, de la gente que no somos judíos naturales, y él les dice, ellos los llaman a ustedes así. Ellos mismos, dice, se llaman los circuncidados, o sea, el pueblo del Señor, por una distinción. Y luego dice, pues se circuncidan en el cuerpo. Ustedes no son judíos y deben de recordar que antes no tenían a Cristo, ni eran parte de Israel, tampoco formaban parte del pacto ni de las promesas que Dios hizo con su pueblo. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. No es lo mismo. Pero un día esa gente, un día esos gentiles de aquel tiempo, cerca o más de 2000 años, como hoy en este día nosotros de las naciones gentiles, mexicanos, centroamericanos y de otros continentes del mundo. El verso siguiente dice, el verso número 13, pero ahora ustedes que estaban lejos de Dios, ya han sido cercanos a Él, pues están unidos a Jesucristo por medio de la muerte en la cruz que Él ofreció. Y esa es la verdad. La verdad es que no es lo mismo ir por este mundo solo o ir en este mundo cuando se va caminando con Dios nuestro Señor día a día. Y alguien podrá decir, pues yo lo veo a mi vecino, yo veo a mi familiar, pero yo no veo que el Señor vaya en verdad ahí con él. Nuestro Dios es espíritu, como dice la palabra del Señor nuestro Dios en San Juan capítulo número 4 verso 22, 23 y 24. Y nuestro Señor lo debemos de amar en espíritu y en verdad. Él busca una sola cosa en este mundo y son adoradores en espíritu y en verdad. Por eso dice, ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adorar, porque el Salvador saldrá de los judíos. Vea el verso siguiente, y esto es hermoso. Dios es espíritu. Los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu, obviamente, de Dios. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado, y ese tiempo ya llegó. Y esto es importante para que nosotros entendamos. Esto es para nuestra vida. Esto es lo que el Señor nuestro Dios busca. Él busca un pueblo que sea distinto, un pueblo que esté separado, un pueblo que Él alcanzó con el poder de su amor cuando muere en la cruz del Calvario para darle salvación y esperanza. Pero Él quiere que ese o ella, hablando de mujeres en la iglesia, que cuando reciben la abundancia de su amor, cuando reciben de primera mano del corazón del Señor al corazón del ser humano, entiendan que no es cosa barata, ni sencilla, ni temporal, ni pasajera lo que el Señor nuestro Dios nos da. Lo que la iglesia hoy tiene, la iglesia que milita, que cree en el Señor, que vive para Él y para la alabanza de su nombre,
hombre ha recibido lo más glorioso que jamás se puede tener o poseer en este mundo, y es el amor y la gracia de Dios que nos da esperanza eterna. Y el que lo recibe debe de entender que ahora su vida debe de cambiar para ser una vida entregada en un sacrificio vivo a Dios nuestro Señor de continuo. Y eso ha quedado escrito en la palabra para que nosotros nunca lo olvidemos. Pero también en la misma palabra podemos darnos cuenta cómo la Biblia nos enseña para que nosotros no hagamos como ellos hicieron, los que se equivocaron, y hagamos imitando los que pudieron servir y amar a Dios nuestro Señor. La palabra de Dios dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 7, del verso 1 al verso 11, se los voy a parafrasear. El estado del pueblo del Señor era un estado malo, deplorable. ¿Por qué? Porque ellos se habían ido a la idolatría. Ellos, estando cerca de los filisteos, comenzaron a dar su adoración a Astaroth y comenzaron a doblar sus rodillas a un ídolo inmundo llamado Moloch. Y la Biblia dice que Dios permitió que ellos sufrieran el daño por la desobediencia. Y cuando eso pasó, obviamente los filisteos los tenían agarrados. Decimos los mexicanos, los tenían amagados del cuello y no les daban libertad. Ellos eran los señores, los que gobernaban los filisteos, y hacían con el pueblo de Dios exactamente todo lo que ellos querían. Y la Biblia nos enseña a nosotros que ellos, obviamente, por el liderazgo del profeta Samuel, ellos comenzaron a oír la voz de Dios, que Dios le daba a Samuel para que el pueblo hiciera cosas diferentes. Entonces Samuel comenzó a clamar a Dios por ellos. Dios los comenzó a bendecir. Dios les quitó el yugo pesado de los filisteos. Cuando Dios aparece y truena en medio de ellos, los atemoriza a aquellos que venían para destruirlos. Pero el verso número 12 dice la palabra del Señor nuestro Dios, cuando Dios, habiendo hecho proezas y hazañas, el verso 12 declara que entonces Samuel tomó una piedra. Estando el pueblo del Señor, los israelitas, dice claramente, el verso 12, mija, por favor, y dice claramente que ellos, Samuel tomó una piedra y la puso obviamente entre Mizpa y Sem. O sea, estas eran ciudades que estaban habitadas, donde habitaba el pueblo del Señor, donde los filisteos venían y hacían atrocidad delante del pueblo. Y dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sem, y la puso y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová del Señor. Qué hermoso es eso. Cuando usted llega a este texto y nomás lo lee, usted va a decir, pues ¿qué hizo Dios? Pero si se regresa y ve el verso 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, se va a dar cuenta que Dios, a un ejército poderoso, Dios lo había confundido solamente con un trueno, a tal manera que ellos temblaron y tuvieron que huir. Y el pueblo del Señor, que estaba amedrentado con temor por ver al enemigo, tomó fuerzas, lo sigue y le dan muerte a sus enemigos, hasta no quedar ninguno de ellos. Vea lo que dice el verso siguiente, el verso 13 y 14. Escuche lo que dice la palabra. Cuando puso aquella piedra y la llamó obviamente Ebenezer, que quiere decir su significado, hasta aquí nos ayudó Dios. Por eso dice el verso 13, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de la vida de Samuel. Qué bendición. Qué bendición en verdad. El verso 14 dice, y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gad en Israel. Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. ¿Y saben por qué? Porque Dios entró a la escena. Y cuando ellos sacaron a Dios de la escena, tenían a un cautivador, tenían un opresor, tenían desgracia en el pueblo. La paz se les había ido. No había felicidad entre ellos, pues eran esclavos a la voluntad de sus opresores.
Pero cuando ellos se arrepintieron y le dijeron a Samuel: clama a Dios por nosotros, para que el rostro del Señor vuelva delante de su pueblo. Y Samuel lo hizo así. Y la Biblia dice que Dios escuchaba a Samuel. Y Dios entonces, la Biblia nos dice, les quitó la opresión. Esto es lo que la iglesia debe de discernir completamente. Esto es lo que el pueblo del Señor tiene que entender. Que nosotros teníamos un antes y hoy tenemos un después. Y que nuestra vida no es igual. Hoy tenemos por Señor al Creador de los cielos y de la tierra. Hoy tenemos por Dios al que sustenta todo con el poder de su palabra. Y su nombre es Jesucristo nuestro Salvador. ¿Alguien de veras cree esto y le da una ovación de manos al Señor que vive y reina para siempre? Antes teníamos otro Señor. Antes había otro que gobernaba nuestra vida. Antes nuestra vida no tenía libertad. La Biblia dice, yo hace rato estuve hablando de Efesios capítulo 2, pero me fui al verso 11. Pero la Biblia dice en el verso 1 del segundo capítulo, vea lo que el apóstol Pablo les dice hasta el verso 3. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. El verso siguiente explica y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Era un estilo de vida diferente. Era un estado de vida totalmente incomparable al que hoy tenemos que tener. Estábamos muertos. Vivíamos de una manera mala. Nuestra vida no era como es ahora y debe de ser. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En los hijos, la gente que no quiere obedecer a Dios. El verso siguiente declara, el verso 3, entre los cuales también todos nosotros, dice el apóstol, estuvimos o anduvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y éramos malos en pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el verso 4 es el cambio, el punto de dirección hacia otro lado. Pero Dios, que es rico en amor, en misericordia, Dios que es bueno, por su gran amor con que nos amó, Él nos perdona en Jesús, nos vuelve a tomar en sus brazos en Cristo. Él nos hace sus hijos. Él nos bendice. ¿Para qué? Para que estemos con Él para siempre. Y este era el estado en nuestra vida, amados hermanos. Y sabe que ahora que hemos vuelto a su regazo, a sus manos, a su amor, a su poder, a su misericordia y a su poderosa fidelidad, es el lugar donde tenemos que estar. La Biblia está llena de pasajes como Dios hizo tanto por su pueblo y su pueblo no lo podía entender. ¿Cuál es mi propósito hoy en esta noche? En las vísperas antes de que se termine este año, que la iglesia, el pueblo del Señor entienda que no podemos dar pasos para atrás, que todo lo que sea nuestra meta está adelante, no está atrás. Nuestros ojos, nuestra mirada debe de estar puesta hacia adelante, hacia arriba, de donde un día veremos venir al Salvador nuestro, Jesús nuestro Señor. Que nuestra vida debe de seguir adelante. Una de las porciones que a mí me encanta mencionar es el capítulo 33 del libro del Éxodo. Y en ese capítulo hermoso hay algo impresionante que siempre hablo de ello cuando puedo. Nosotros nos damos cuenta cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, cómo Dios usó a Moisés, cómo lo usó como libertador, cómo hizo prodigios y milagros para que el opresor que era Faraón los dejara ir, para que fueran el pueblo de Dios por excelencia para adorar y servir al Señor. Pero la Biblia dice que ellos no comprendieron lo que el Señor hizo, el rescate que les dio de la esclavitud.
cómo les quitó el yugo y el peso de la mano de su opresor. Y ellos en el peregrinar comenzaron ellos a tener dudas de que Dios era absoluto, único. Y comenzaron ellos a entregarse nuevamente a otras cosas. Y comenzaron a poner a Dios a un lado. Comenzaron a sentir que podían irse en su propio camino. Y en ese sentido, el capítulo 33 de Éxodo, vea lo que dice el verso 1 y 2. Dios nuestro Señor obviamente sabe todas las cosas. Y Él lo que dice, dijo Jehová o dijo Dios a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac, diciendo: a tu descendencia la daré. O sea, Dios le dice: sube de este lugar, vete a poseer la tierra. Vete a darles la tierra, el pueblo que sacaste. Y Dios le dice, y yo enviaré el ángel delante de ti. Echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, a todas estas gentes obviamente que estaban allí, que iban a hacer guerra contra Israel. Pero vea lo que dice la palabra: yo voy a hacer esto, yo voy a enviar mi ángel, yo voy a enviar mi ayuda, mi salvación, mi socorro, y voy a echar fuera yo. Era el poder de Dios. Y Dios le dice: para que posean la tierra donde fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti. Vean esa palabra. Dios estaba siendo fiel a lo que había prometido. ¿A quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios nunca te va a dejar sin cumplir lo que te ha dicho. Y eso es importante. Por eso, si quieres tener un amigo, no es cierto que es el perro. El mejor amigo del hombre es Dios, que lo ama obviamente. Y esa es la verdad. Dios es fiel, nunca va a dejar de ser fiel. No hay mejor que Dios para estar contigo en todo momento, circunstancia y situación. Y por eso es este título: yo estoy con vosotros. Él está contigo cuando hay tristeza, sufrimiento, dolor, cuando hay bienestar y prosperidad, porque todo te puede apartar de Él. Alguien dice: lo que aparta a uno de Dios es solamente el sufrimiento y el dolor. Eso no es verdad. Hoy puedes sacarte el gordo, la lotería, y puede ser que para la semana que entre ya no te acuerdes de Dios, porque vas a tener dinero, porque vas a tener otro carro, porque vas a tener tal vez gente a la disposición de tu voz para tú poderlos mandar. Y Dios nuestro Señor le dice a Moisés: tú sube con ellos. Yo voy a echar fuera a todos estos pueblos y naciones y gentes con sus ejércitos, para que mi pueblo tome la herencia que le he prometido. Pero yo no voy a subir, porque si yo subo, yo soy un Dios santo y puede ser que destruya por causa del pecado. Y si dejamos ese texto allí y voy al verso 12, 13 y 14, vea lo que Moisés le dice. Y esto es lo que nosotros debemos de hacer: rehusar querer ir por nuestro propio camino, rehusar querer caminar sin la presencia de Dios en nuestra vida. Moisés le dice a Dios, y dijo Moisés a Dios, a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y hasta he hallado también gracia, has hallado gracia también en mis ojos. Y dice el verso 13: antes ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego, muéstrame ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Usted dirá: ¿y qué tiene que ver eso? Escuche el verso 14. Y en el verso 14 Moisés le dice a Dios estas palabras. Le dice: y él dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Dios le dice a este hombre: mi presencia va a ir contigo y te va a dar descanso. ¿Sabe por qué en medio de una ciudad atribulada, de un mundo atribulado, el mundo está en crisis, pero la iglesia está en Cristo Jesús y debe de estar en Cristo Jesús?
Si ese aplauso sin ganas es para el Señor, de perdida, dígale: Señor, eso es para ti. Amén. Sí, la verdad. Porque a mí se me hace que si a mí me lo hubiera dado, ¿saben qué? It's too poor. Let's give it up. Vamos, ponga las manos juntas para el Señor nuestro Dios. O sea, esta palabra. Y le dijo, ¿quién fue el que le dijo? Dios. Dios le aseguró a Moisés: mi presencia irá contigo. Y Moisés, que como que si Dios no entiende a la primera, le vuelve a decir en el verso 15, escuche. Y le dice, y Moisés respondió, ¿a quién? A Dios. Dios me ha dicho que Él va a ir conmigo. Dios me ha dicho que estará conmigo. ¿A quién le ha dicho el Señor a través de la palabra? Según Mateo 28:20, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y muchos de nosotros no lo creemos. No importa que en nuestra vida haya obstáculos, el Señor te dará la manera, ya sea por debajo, por arriba, por un lado, capacidad para poderlos cruzar. Y el Señor que le habló a Moisés le dijo, mi presencia irá contigo. Y alguien podrá decir, qué desconfiado Moisés. No, qué seguro Moisés. Y Moisés le respondió, si tu presencia no va conmigo, o no ha de ir, dice conmigo, no nos saques de aquí. Eso parece sencillo. Eso parece que no significa nada. ¿Y sabe qué? Esto en verdad es lo que todos deberíamos de tener como un credo personal en nuestra vida. Que cada mañana, al despertar, al rayar el alba o a la hora que usted se levanta, que usted sea capaz de decirle a Dios, Dios, si tú no vas a estar conmigo, este día será un día, Señor, dudoso. Este día será un día, Señor, mi Dios, con mucha necesidad. Este día será un día, Señor, que me puede a mí derribar. Este día, Señor, mi Dios, será un día que puedo sufrir daño y dolor irreparable en mi corazón. Por eso cuando se camina con el Señor, es capaz uno a uno en medio de la tristeza y del dolor poder seguir adelante. Y estas palabras Moisés obviamente las supo. Moisés sabía que si él se levantaba del lugar donde estaba y se iba obviamente a la tierra prometida, y que si a Dios por ahí se le olvidara, él sabía que no iban a poder prevalecer, vencer. Él sabía que no iban a poder heredar. Por eso Dios le aseguró. Se los vuelvo a poner, vea el verso número 13, y esto es lo que es este mensaje. De que nosotros, hermanos, ustedes rehúsen vivir un solo día fuera de la presencia del Señor. Que estos 365 días que hoy se culminan sea en la presencia del Señor. Que digamos hoy, pasando la medianoche, Señor, hoy comienza un nuevo día, y desde este día, esta es, Señor, mi resolución. This is my biggest resolution into you, God. I want to be your servant. I want to honor you. I want to love you. And I want to walk every day in your will, God. Alguien me preguntó a mí, me dijo, ¿ya tienes sus resoluciones? Sí, o ya está grande la lista. No, nomás es una sola cosa. Y me dijeron, ¿cómo nomás una sola cosa? Sí, quiero servir a Dios, porque puedo hacer todas las demás, y si no sirvo a Dios, de nada sirvió haber vivido un día. ¿Alguien puede decir amén conmigo a esto? ¿Cómo dijo, pastor? Déjenme volverles a decir, pues, que podemos hacer todo lo que queramos. Y mire que ya voy a entrar al mensaje. Podemos hacer todo lo que queramos, pero si no está Dios con nosotros, en verdad no sirvió de nada todo lo que hicimos. Y eso se los tengo que decir, porque ya miré el reloj que me hizo flash así. Y me dijo, you better hurry up. The time is clicking. Tic tac. Amén. Entonces, esa es mi resolución. Para que usted la sepa, no necesita venir y, hey, ¿alguien sabe la resolución del pastor? Sí, él dice que entrando la medianoche a las 12:01 seconds, el deseo del pastor es servir a Dios con todo el corazón. 365 días según el calendario gregoriano.
o 360 días según el calendario hebreo. Esa es mi resolución. Vea lo que la palabra del Señor nos dice, el verso donde estábamos, el 13. Dios le aseguró a Moisés. Dios le habló a este hombre se quiso asegurar. Hoy yo le digo a usted, Él le dice, si eso es verdad, ahora pues si he hallado gracia en ti, dime, ¿quién irá? ¿Quién estará ahí? Si me has conocido, si este es tu pueblo. El verso 14 entonces declara, y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Por eso hay gente en la iglesia que es pobre económicamente y vive como rica. Y hay gente fuera de la iglesia que es rica y vive como pobre. Y la diferencia la hace Dios. Y el Señor le dice esto. Y Moisés entonces, insisto, le respondió, si tu presencia no ha de ir, no nos saques, por favor, porque vamos a fracasar. Nos vamos a perder, vamos a fallar. Y eso es exactamente lo que el texto memorial, cuando lo leí, nos debe de enseñar a nosotros. Ageo 1:13. Obviamente Dios no le dijo al pueblo de su alabanza, yo estoy con vosotros, no más por decirles. Ellos estuvieron haciendo cosas que a Dios no le agradaban, que a Dios no honraban. Ellos obviamente fracasaron porque quisieron ir en su sola voluntad. Vea lo que dice la Biblia. La Biblia enseña, y esto es lo que nosotros debemos de entender. La Biblia enseña a través de uno y otro pasaje esta gran verdad. Antes de entrar a mi conclusión, vea Deuteronomios 11:8. La misma palabra del Señor nos enseña que Dios le dice a su pueblo, guarda mis mandamientos, guarda los preceptos, los estatutos, todo lo que yo te he mandado, y esto es glorioso. Del verso 8 al 17 está un contexto bien explícito de lo que debe de ser una realidad de una vida de una persona que tiene a Dios. Y vea lo que dice, guárdalos, lo que yo te he prescrito, eso te va a hacer de bien para que seas fortalecido, para que entres y poseas y tomes la tierra. Verso 9, y para que se te prolonguen obviamente los días y todo. Y luego dice la tierra que juró Dios que te iba a dar por medio del juramento a los padres. Él dice, Él te la va a dar. Es una tierra donde fluye la leche y la miel. El verso 10, voy a ir rápido diciendo algo, pero que se entienda. La tierra a la cual pasas para tomarla no es como la tierra de Egipto. El mundo en el que ahora vivimos, mi casa ahora tiene que ser hasta diferente. El Señor dice, no debe de haber comparación en nada. Y luego dice, de donde habéis salido, cuando tú sembrabas tu semilla y la regabas con el pie, porque eran tierras de riego. Cuando yo fui la primera vez al Cairo, a Egipto, y pasamos por un lado del Nilo, y miré el Nilo y dije, santo Dios, solo para cruzar el río Nilo, es casi un mar. Es un río muy ancho, muy grande, caudaloso, con muchísima agua. Y yo dije, ellos sembraban aquí, el pueblo del Señor. Pero el Señor dice, esa tierra no es como la tierra que yo te doy. Vea a un agricultor, dígale, ¿qué quieres? ¿Una parte de Arizona? ¿O quieres una parte de aquí de California? Va a decir California, nice and green. A lot of vegetables, fruit. Amén. Y ellos, Dios le dice, esa tierra, tú ponías tu semilla y la tapabas con el pie y la regabas, eran tierras de riego. Pero luego dice el verso 11, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe el agua de que cae del cielo, de la lluvia del cielo. Pero escuche el verso 12 y 13. Y dice, la tierra a la cual Jehová tu Dios cuida. ¿Cómo? La tierra a la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Dios desde el principio del año hasta el fin del año. Y eso, amado hermano, es lo que le produce bendición a la vida de una persona cuando Dios está allí.
Si usted va a procurar tener una resolución, es de que en la mañana en su vida esté Dios, en la tarde vaya Dios y en la noche usted termine con Dios. ¿Alguien cree esto conmigo en esta hora? Señor, ese aplauso es para ti. Todos te lo están dando a ti. Tú, el dueño de la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Esta tierra es la que Dios cuida. Y luego dice, vea el verso 13 y 14, dice, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandatos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová tu Dios con todo vuestro corazón, sirviéndole con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma. Y dice, y yo daré la lluvia a la tierra, vuestra tierra, a su tiempo, la temprana y la tardía. Y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite, y dará también hierba en el campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. El verso siguiente, guardaos pues en vuestro corazón, o que vuestro corazón no se infatue, no se haga necio, torpe. Y lo dice, y os apartéis y sirváis a algo o a alguien más ajeno, y te inclines allá a alguien más. Solo hay un Dios en el cielo, y Él quiere que todos los hombres lo adoren, lo reconozcan y lo sirvan. Muchas de las vidas de muchas familias en el mundo tienen tanto sufrimiento, tristeza y dolor. No porque tengan dinero tienen paz, son miserables, no son felices, porque les hace falta Dios en su vida. Y Dios es lo que le dice. Y si Él es capaz de cuidar una tierra, ¿cómo no cuidará tu vida? ¿Cómo no cuidará todo lo tuyo? ¿Cómo no hará por ti todas estas cosas? ¿Cómo no te bendecirá? Con esto voy a cerrar mi mensaje, porque el título sigue: yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. Qué seguridad de la palabra. Pero ¿por qué, pastor, se dijo? Díganos, ¿por qué se dijo esa palabra? Porque si ustedes escuchan esto de que Dios despertó el espíritu de aquella gente, ¿y qué fue lo que hizo Dios? Dios obviamente los alertó, los provocó, Dios los incitó, Dios los motivó, abrió su entendimiento para que ellos supieran cuál era el pecado del pueblo de Judá, el pueblo de la alabanza de Dios. Esa palabra Ur es una palabra hebrea que, según Armstrong, la concordancia griega, dice que 75 veces mínimo se dice en el Viejo Testamento, que Dios despertó el espíritu, obviamente, en la vida del hombre. Ahora, díganos, pastor, ¿cuál era el mal del pueblo de Dios? Vea, Ageo 1, del verso 3 al verso 12, porque el que yo leí fue el verso 13. Pero vea cómo está la condición del pueblo. Y lo que dice el verso número 13 lo van a ir proyectando. Dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, una pregunta: ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Hablando Dios de su casa, del lugar donde la gente tenía que tener preparada para que la presencia de Dios se manifestara. Y dice entonces el verso 5, pues así ha dicho Dios, oh Jehová de los ejércitos, meditad bien en vuestros caminos. Ahora escuche esto, un contraste: sembráis mucho y recogéis poco. ¿Cómo? Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebes o bebéis y no quedáis satisfechos. Se visten y no se calientan. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en un saco roto. Verso 7, escuche. Y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad en vuestros caminos.
subid al monte y traer madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ahora escucha el verso 9. Dice, buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa que la tiene artesonada. Pastor, explíquenos qué quiere decir eso. Espérese, se lo voy a explicar y con eso voy a culminar. El verso 10 dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo, escuche bien, su fruto. Y llamé entonces a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes y sobre el trigo y sobre el vino y sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de vuestra mano. Y la diferencia era que Dios está allí o que Dios no está allí. Esta gente siguió con la actividad continua de su vida. Trabajaban, tenían sus animales. La tierra era obviamente labrada, pero no producía nada. Dormían y no descansaban. Porque ellos sus prioridades las tenían todas cruzadas. Y puede ser que hoy alguien tenga sus prioridades cruzadas, que al final solo te llevará a perder. Porque la prioridad de uno debe de ser Dios primero, para que Dios esté con nosotros. Es el amor mío hacia Dios primero. Mi familia, la iglesia y servir obviamente. Hoy hay gentes que aman más un trabajo, aman más un deporte, aman más una profesión que al Dios que les ha dado la vida, y más que la vida, la salvación, y por ella la vida y la esperanza. Alguien de veras recibe esto en esta hora. Vean que Dios no miente en su palabra. Dios le dice a su pueblo cómo cayeron ellos en ese estado y en esa condición. Pastor, ¿cómo dijo que era el pueblo? Era el pueblo de Judá. Era el pueblo de la alabanza de Dios. Era el pueblo de la alegría. Pero nadie me puede decir que en ese tiempo, cuando echaban el jornal en saco roto, cuando comían y no se saciaban, cuando se vestían y no se calentaban, cuando sembraban y la tierra no les producía nada, nadie me va a decir, oh, qué gente tan más feliz estaba allí. No se equivoquen, eso no es cierto. Eso no es verdad. No es lo mismo. Yo he llegado a ver a personas que cuando traen dinero en la cartera caminan diferente, se paran diferente, hablan diferente, y los he visto cuando no traen nada. Creen diferente. No es lo mismo. Dios nuestro Señor quiere que hoy entendamos que si hoy alguien se quiere dedicar a hacer una resolución, ten una primero. Que tu prioridad en la mañana sea Dios, a mediodía sea Dios, en la tarde sea Dios, en la noche sea Dios, en las vigilias de la noche sea Dios. Porque si Dios está contigo, todo lo que hagas en tu vida prosperará, ¿sí o no? Y esta es la verdad. El pueblo cayó en esta condición. Sus prioridades estaban confusas. El enviado de Dios les dijo la verdad. Dios los manda a que recapaciten, a que reflexionen, a que hagan. No hay dinero en el mundo que te pueda dar salvación. No hay profesión en el mundo que puedas obtener que te lleve gratuitamente al cielo. Pero sí hay un amor, un poder, una fidelidad de Dios a la vida del hombre, que va a estar contigo todos los días de tu vida. Que cuando pases por cualquier cosa, Él va a estar allí para hacer tu bendición. Como hoy la vida de nuestra amada hermanita Analí. Ojalá y lo dije bien. If I don't say that right, I promise I'll get it. Sooner or later. Yo no estoy sugiriendo que ella vea a su madre y le diga, ok madre, no más, no. Al ser ella de Dios, al conocer a Dios, al tener el amor de Dios, ahora ella va a tener un amor único por su madre, verdadero, cercano, con respeto, con amor, con honra. Igualmente para su padre.
con sus hermanos si tiene, con su prójimo alrededor de ella. Porque eso es cuando se establecen, hermanos, las prioridades. Hoy hay gente en la iglesia que tiene todas sus prioridades, todas messed up, y no saben ni qué hacer. Ni honran ni sirven bien a Dios, menos al prójimo. Y los dos mandamientos más grandes de la ley y del Nuevo Testamento en la vida de la gente de Dios es amar a Dios con todo el corazón y al prójimo. Y eso solamente se puede hacer cuando Dios está contigo. Cuando Dios no está en el corazón. Por eso eres capaz de condenar, eres capaz de criticar, eres capaz de maldecir, eres capaz de ser infiel. Pero cuando Dios está allí, tienes ese amor sincero, ese respeto, ese reconocimiento, esa verdad en ti. Hoy yo quiero que nuestros jóvenes entiendan que necesitan su corazón lleno de Dios, de su presencia. Si Dios está allí, sus palabras serán de bendición, de amor, de paz, de esperanza. Esta gente, el pueblo del Señor, tenía todo confundido. Y ellos, allí fue donde se equivocaron. Pero el mensaje obviamente del profeta llegó para complementar lo que les hacía falta, que era lo mayor y lo principal en sus vidas. O sea, qué triste entender que ellos vinieron y se les dijo: es tiempo para vosotros de que habites en tu casa. Le tenían más amor al adorno de su casa, a las bóvedas de sus casas, a sus techos y a sus paredes, que a la casa de Dios donde se manifestaba la gloria y la presencia de Dios. Y ellos se dedicaban a hacer todo. No me voy a meter aquí en problemas, pero muchos de nosotros no toleramos una basurita en nuestra yarda. Miramos un dandelion, we just want to find something just to burn, not even the dandelion, even the ground. Y en veces en la casa de Dios, we are not able just to put not even a finger. Y Dios lo ve todo. Hoy es el día de decirle a Dios: Señor, I got it. Voy a meditar, a recapacitar. Si Dios hoy ya te hubiera pedido la vida, y si tú fuiste una de esas personas que viviste sin orden en prioridades, yo como pastor en esta iglesia, yo les voy a decir mi prioridad. Mi prioridad es Dios primero. Es mi familia, es la iglesia, es mi prójimo, es la gente. Pero Dios es primero. Nadie puede hacer algo bueno si no es Dios en su vida primero. El pueblo eso hizo, pero Ageo apareció y la Biblia dice claramente que el complemento para sus vidas, para que su vida fuera bendecida. Por eso Dios le dio esa palabra al profeta: dile a mi pueblo, yo estoy con vosotros. Pero tenían que meditar, tenían que entender que la prioridad era Dios, para que la tierra produjera, para que el trabajo satisfajera, para que pudieran calentarse, para que pudieran comer y saciarse. Tenían que volver y tenían que reconocer a Dios sobre sus vidas. Y este es el tema con el que vamos a terminar este año. Pudiste haber hecho un sinfín de cosas en este mundo, pero nada te vas a llevar al cielo más que lo que hiciste para gloria y alabanza de su nombre. Porque si en un solo texto estuviera en esta Biblia que dijera: todo lo que hiciste secularmente hablando se va contigo al cielo, yo te diría: no pierdas el tiempo, mañana al rayar el alba ponte a trabajar. Talachale, mexicano, centroamericano, talachale, haz algo. Pero sabes una cosa, no te vas a poder llevar nada a la eternidad. Lee el capítulo 6 de la primera de Timoteo, del verso 6 en adelante hasta el 12. A este mundo vinimos desnudos y desnudos nos vamos a ir. Nada nos vamos a poder llevar. Pero lo que un día estará ante Dios, el fruto que verdaderamente permanecerá ante Dios, lo que tiene significado eterno, es lo que hicimos estando conectados con el Señor. El capítulo 15 del Evangelio de Juan, el verso 1, 2, 3 y 4, lo declara fielmente. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Simple y sencillamente Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
Toda planta que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y escuche lo que dice el verso siguiente. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, dice el verso 4, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. En el momento en que tú te quieres ir con tu vida, por ti solo, con tu propia intención, fuera de Dios, en ese momento dejas de producir. Si esta fuera una planta de uva, una vid, y se pega una rama a esa vid, ¿sabes qué va a producir? Va a producir lo que esa planta le hace producir. El que está pegado, conectado a Jesús, va a dar el fruto del amor, la misericordia, la compasión del Señor en su vida. Jesús dijo, así como la rama está pegada a la vid es que produce fruto. Yo iba a traer de mi casa un arbolito que compró mi esposa, un pinito, pues para que no se me vaya a confundir. Y yo, por andar de acomedido el otro día, no le dije, a él lo va a descubrir. Y yo de acomedido, que échale agua cada 15 días. Y ahí voy yo y le quise mover una ramita, porque es un pinito de allá de Asia, de los chinos pues. Pero son tan delicados esas cosas que usted los ve y ¡pac!, se quebran. Yo nomás le quise mover así para echarle agüita y no le puede echar mucha porque se muere el ingrato. Ah, mija, aquí estás, ya oíste que le quebré una rama a la cosa esa. Ah, bueno, ya supo. Antes de salir el año ya se llevó su decepción. Y yo le hice así y se quebró la ramita y yo la puse para atrás, la acomodé, pero se quebró y le eché el agua. Y hasta ahora le dije, amor, te le puse agua a tu pino. Y así como dice el papelito. ¿Y saben una cosa? Hoy me le acerqué al mugroso pino. ¿Y saben qué? Ya noté que se empezó a secar. Parece que está pegado, pero no está pegado. Hoy, amado hermano, quizás tú pienses que muchos de nosotros no vemos, que muchos de nosotros no oímos y que no entendemos. Pero ustedes que pueden estar superficialmente pegados, medita bien en lo que estás haciendo. Hoy este día se va a terminar y comenzará uno en unas horas, nuevo. Pero así como viviste un día más, te queda un día menos. Esos niños les queda un día menos y vas a ir delante de Dios. Y allá no nos va a valer nada, sino lo que tengas, lo que habrás hecho, por lo que habrás vivido, ¿sí o no? Por eso el texto dice claramente, el verso número 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. La palabra permanecer es estar allí, como Dios prometió permanecer con nosotros, estar aquí. Si me muevo allí, Dios va a estar allí. Si me voy para allá, Dios va a estar allá. Si voy a México, si voy a Centroamérica, Dios va a estar allí. Nosotros tenemos que permanecer con Él. Por eso dice permanecer allí. Permanecer en Él. ¿Para qué? Para que puedas llevar a hacer fruto. Para que puedas llevar fruto en sí mismo. Si permanecen en la vid, si no permanecen, tampoco ustedes van a poder permanecer en mí, dice el Señor. Y esto es importante. El verso 5 declara: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará fruto. ¿Cuál fruto? El fruto de lo que fue tu vida vivida, pegado, conectado con él. Ven aquí, Iván, hijo, corre, jump. Okay, I can do that too, in reverse. Don't shame me, No, pastor, okay. Haga de cuenta que Él es Jesús. Y si Él va caminando y yo voy con Él y estoy pegado con Él, voy a aprender de Él. Voy a producir el fruto que Él tiene en el corazón.
Por eso a muchos de nosotros hoy, amados hermanos, no necesita decirnos nadie, se ve, se nota. Estamos lejos, distantes de las cosas de Dios, porque estamos separados de Dios. Dios no es la prioridad. ¿Entienden eso? Mire, vamos al verso 4 nuevamente. El verso 4 y el verso 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí. Es como si Jesús dice, permaneced en mí. Estén conmigo, cerca conmigo, pegados a mí. Y yo en vosotros. ¿Qué promesa? Dios en Cristo. Dios con nosotros. Y luego declara, dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Es mentira que separado del Señor, nadie me va a meter eso nunca en la cabeza. Nunca me lo va a poder meter al corazón. De que yo sirvo a Dios como quiera, cuando quiera yo y donde quiera yo, y estoy bien y estoy en buen término con Dios. No es verdad. Tenemos los ejemplos del pueblo que se alejó, que se separó y que Dios se los dejó y les fue mal. Tarde o temprano la desdicha vendrá. Y dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Si él fuera Jesús y les dijera, si no están pegados conmigo, y como él habla inglés, you're wasting your time. That's not good. Think. Meditate. ¿Verdad, hermano? Mediten en lo que están haciendo. El minuto que acaba de pasar, no importa qué tan grande tengas la mano, ya se te fue. No lo vas a volver a recobrar. Y el verso 5 por eso declara, y esto es lo que nos enseña la Biblia. Jesús aseguró, yo soy la vid, soy la planta de la vida. Conectado conmigo producirás vida. Ustedes son los pámpanos, las ramas pegadas a mí. No importa que sean 100 o miles, yo soy suficiente para todos. Y lo dice, el que permanece en mí y yo en él, este llevará fruto. Este llevará fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Yo trabajo, no te sirve para los asuntos del reino. Tengo cuentas en el banco, no te vas a poder llevar nada. Tengo unos carrazos que usted ni se imagina. Good for you. It's going to be a day that you're not going to be able to drive the car. My motorcycle is the hottest thing in the street. Well, one day it's going to pass. Esto es importante, amados hermanos. Esto es hermoso. Llénese de la plenitud del Señor. Tenga al Señor, viva por Él. Que Él sea su resolución hoy en esta víspera de año y decirle, Señor, es verdad. Puedo hacer todo, dedicar mi vida a todo y perderlo absolutamente todo, Señor. Pero te puedo tener a ti en la prioridad de mi vida, a Jesús. El que tiene a Jesús lo tiene todo. Mire, Colosenses 2, se los parafraseo, verso 8, póngalo, mi hija. Ya voy a dejar esto, voy a terminar. Colosenses 2, verso 8, declara el apóstol Pablo, le habla a los hermanos y dice, miren que nadie los engañe con medio o por medio de filosofías y huecas sutilezas según el movimiento y el rudimiento del mundo y no según Cristo. O sea, no se dejen engañar. Había entrado filosofía, el sincretismo en la iglesia y los hermanos estaban siendo engañados. El apóstol Pablo les dice en el verso número 9, hablando de Jesús, y dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en el cuerpo de Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Insisto, Él es Jesús por ahora. Y en Él estaba, en el cuerpo de Jesús. La palabra plenitud es lo mucho, lo suficiente, lo vasto, lo que nunca se termina. Por eso dice, corporalmente en Él habita toda la plenitud, todo lo que tiene Dios estaba en Él. Toda la deidad, el poder, la grandeza estaba en Jesús. Y el apóstol le dice a los hermanos,
Porque alguien les llegó con filosofías y huecas sutilezas. Y en el verso 10 les dice, y vosotros, o sea, ustedes en Él, en Jesús, están completos. Una cosa completa es de que no le hace falta nada. Esto está completo. Si aquí el 2025 no tuviera un 2, o no tuviera el 5, o no tuviera el 0, estuviera incompleto eso. Pero los que somos de Jesús, si tenemos a Jesús, estamos completos, listos para ser shipped to the heaven and be with the Lord for everlasting life. ¿Sí o no? Y esa es la verdad. En Él estamos completos, en el Señor tenemos nuestra bendición, nuestra satisfacción. Hoy si tú no tienes a Jesús, por lo que te debes de preocupar es tener a Jesús, porque el que tiene a Jesús lo tiene todo. ¿Dónde está el praise team? Pues vamos a decir, Jorge Luis me dijo, thank you, me dijo. I don't know, you just want to fly down or you just want to walk out. Amén. Amén. Está joven, hermanos. Amén. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. ¿Alguien entendió este mensaje? ¿Quieren cantar conmigo este canto? Y si yo lo dejo de cantar, usted lo sigue cantando. Y al estar cantando este canto, si el Señor es tu prioridad, tendrás mucho por qué darle gracias. Y si el Señor no es tu prioridad, tienes mucho por qué preocuparte hoy en esta noche. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? A ver, hijo, ven. Sálvame. Sálvame de este momento. Amén. Yo también voy a cantar. Aquí está tu micrófono. Escuche lo que dice el canto y yo abro este lugar. Hoy yo espero que nuestra hermanita Analí diga, es verdad, yo quiero a Jesús. Y teniendo a Jesús en su corazón, va a tener que ser mejor hija, mejor hermana, mejor compañera de trabajo, mejor persona en medio de la sociedad. Porque eso es lo que hacemos. Suban un poquito más su voz, digan: si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Otra vez. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo,